comenzamos una serie hace 15 días, una serie acerca que habla Arde en mí. ¿Cómo se llama la serie? Arde en mí. Y estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y quiero hacer un poquito de énfasis para aquellos que vienen por primera vez o tal vez se nos olvidó. El Espíritu Santo no es un fantasma, el Espíritu Santo no es algo místico, el Espíritu Santo es una persona. Repite conmigo, una persona. Y porque es una persona, tiene emociones, sentimientos, una persona tiene intelecto, tiene sabiduría. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que conoce lo más íntimo de nuestro Dios. El Espíritu Santo, la Biblia dice que conoce también el plan, el futuro tuyo y el futuro mío. Así que por eso nuestro Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque con ustedes estará el Espíritu Santo. Jesús podía estar solamente en un lugar y no podía estar en otros lugares. Por eso dice que nos convenía, porque el Espíritu Santo está aquí contigo, está con alguien que más que le clama, alguien más que dice: yo quiero que estés conmigo. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo, muchas de las veces nosotros lo hemos entristecido, porque es una persona, porque sabiendo hacer lo bueno y tenemos la oportunidad de tomar la decisión de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Entonces el Espíritu Santo se entristece. La Biblia dice que este cascarón que tú y yo tenemos es la habitación. Y si es la habitación esto, Él debe decorarla, Él debe hacerla como a Él le gusta. Te ponía un ejemplo: tú tienes una casa. No porque tengas una casa se convierte en un hogar. Se convierte en un hogar cuando tú la habitas, cuando tú la decoras y cuando tú la haces a tu gusto. Amén. Lo mismo, el Espíritu Santo no solamente es una habitación, quiere ser su hogar. Y Él necesita desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Lo he repetido infinidad de veces. Y es necesario que tú y yo entendamos eso, porque si no habita el Espíritu Santo, alguien más habita. Entonces, si no habita el Espíritu Santo, alguien más lo habita. La Biblia dice que aquellos que fuimos libres de alguna atadura, aquellos que fuimos libres de alguna posesión demoníaca, dice que nuestro cuerpo queda limpio. Y si tú y yo no hacemos que el Espíritu Santo quede habitado dentro de nosotros, dice la Biblia que lo que fue expulsado, algún demonio o alguien que te tenía atado, vuelve a regresar. Y esta habitación, si no encuentra llena de algo, dice la Biblia que 7 demonios más los manda a llamar y vienen y habitan nuevamente y lo hacen peor. Y es por eso que muchos que a veces conocemos a Cristo pareciera que nunca lo hemos conocido, porque no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Muchos de nosotros podemos estar sentados en este lugar, o no solamente en esta iglesia, en otras iglesias pueden estar sentados y hacer lo que a ellos se les plazca la gana. Escuchan el mensaje, saben lo que es correcto, pero al final ellos deciden. En ellos no habita el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que aquellos que tenemos el Espíritu Santo damos frutos de arrepentimiento. Los que son llenos del Espíritu Santo dan frutos del Espíritu Santo. Y los que son llenos de su carnalidad dan frutos de su carnalidad. Y la carnalidad solamente la incita a hacer cosas carnales Satanás. Así que este tema debe a ti llamarte la atención y poner focos ámbar, porque tú estás en un lugar donde verdaderamente queremos que tu vida cambie y sea transformada. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser cambiados y transformados por la gracia y por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Seremos perfeccionados hasta cuando estemos allá con Él, pero tenemos la oportunidad de todos los días tener un cambio. Eso es lo que vimos en el primer capítulo. Hoy el capítulo que vamos a ver no se llama "No es con fuerza". Repite conmigo: no es con fuerza. Muchas veces, no sé si tú te has dado cuenta que tienes muchos dones y habilidades. Tú tienes capacidades que Dios puso en ti, dones, talentos y capacidades que Dios ha puesto en ti. Esas jamás se te van a quitar. La Biblia dice que los dones que Dios te ha dado son irrevocables, o sea que jamás se te van a quitar. Pero debes de entender que muchas de las veces, aun y cuando tienes dones, talentos y capacidades, tú y yo no podemos hacer todo. No sé si tú eres de las personas que a veces quiere tener todo en control. Quieres que todo se haga como tú quieres. Y quieres tener todas las cosas, que nada se te salga del control. Y cuando se te sale algo del control, te frustras
te cansas y a veces hasta atentas contra la vida tuya o con la vida de tu familia. Y es porque no hemos entendido que si Dios te dio dones y capacidades, Él las utiliza y tú puedes utilizarlas, pero Él puede utilizarlas a su máxima expresión cuando Él está dentro de nosotros. Hoy veremos que tú y yo nos hemos esforzado demasiado y no hemos logrado muchas cosas, cuando Cristo Jesús, cuando Dios, cuando su Espíritu Santo quiere que tú y yo podamos haber logrado más cosas. En el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, el Espíritu Santo, Dios mismo, habla a este hombre llamado Zacarías y le dice estas palabras. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Para que puedas entender esta palabra, quiero darte el contexto. El profeta Zacarías era un hombre, igual que tú y como yo, que Dios había designado. Antes, el Espíritu Santo no habitaba como tú y yo podemos disfrutar el Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo solamente venía sobre las personas cuando Dios quería utilizarlas. Es como los Cuatro Fantásticos, el que es hombre en llamas, cuando decía llamas a mí, el Espíritu venía, trabajaba y nuevamente se iba. Pero cuando Cristo Jesús vino, el Espíritu Santo quedó permanente aquí en la tierra. Está permanente aquí en la tierra. Así que Dios mismo habla a Zacarías, le dice: Zacarías, le da una visión. Y la visión era que Dios le mostraba a Zacarías un candelero. Y el candelero tenía un recipiente arriba. Y ese recipiente tenía 2 tubos. Y esos tubos estaban conectados a 2 árboles de olivo. Dios le dice a Zacarías: ¿sabes lo que estás viendo? ¿Entiendes lo que estás viendo? Y Zacarías dice: Señor, pues te voy a ver lo que estoy viendo y te voy a dar más o menos a decir lo que yo pienso. Y empieza a decirle: veo un candelero, veo un recipiente arriba, veo 2 tubos que están pegados a los árboles de olivo. Y entonces Dios le responde: eso es lo que quiero que tú le digas al pueblo, y eso es lo que quiero que tú le digas a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? ¿Quién era ese personaje que Dios le está diciendo que le dé esta palabra? Zorobabel era uno de los personajes que vino del exilio cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio por 70 años y cuando el pueblo sirio liberó al pueblo de Israel de la tiranía de Babilonia. Regresaron a Jerusalén, pero cuando ellos regresaron encontraron todo destruido. Y Dios le designó una tarea a Zorobabel. ¿Cuál era la tarea? Reconstruir el templo. Repite conmigo: reconstruir. Reconstruir el templo, porque el pueblo estaba arruinado, el templo estaba tirado, estaban quemadas las puertas porque Babilonia lo había hecho así. Pero Zorobabel estaba en un tiempo como tú y yo nos hemos encontrado a veces. Zorobabel veía que a kilómetros estaba un ejército enemigo que estaba dispuesto a tumbar todo lo que ellos levantaran. Si ellos se animaban a levantar un muro, ese ejército estaba dispuesto a tumbarlo. Si ellos querían reconstruir el templo, ese enemigo, ese ejército estaba dispuesto a destruir nuevamente el templo. Se encontraba enfrente de un pueblo desanimado, porque el pueblo, cuando llegó del exilio, encontró sus terrenos quemados, sus casas quemadas. Un pueblo desanimado como tú y yo a veces nos encontramos. Se encontraba que no tenía recursos para reconstruir el templo. Miraba para un lado: ¿de dónde genero recursos? Si todo se nos fue quitado, nada se nos fue devuelto. ¿Cómo siembro si no tengo semillas para sembrar? ¿Cómo vendo si no tengo cómo moverme? Otra de las circunstancias en que Zorobabel se encontraba es que él mismo estaba desanimado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado desanimados? Levanta tu mano si en alguna temporada de tu vida te has encontrado desanimado y quieres encontrar consuelo con alguien más y resulta que el que está a tu lado está más desanimado que tú. Zorobabel se encontraba en esa circunstancia. Entonces Dios habla al profeta Zacarías y le dice: ve y dile a Zorobabel esto, que no es con fuerza, no es con ejército, no es con lo que él piensa, es con el poder de mi Espíritu Santo. Y la palabra que Dios trae para nuestras vidas,
Yo sé que tienes dones y talentos, y yo sé que puedes llegar más lejos, pero has olvidado mi presencia, porque con mi presencia puedes llegar más lejos. El salmista decía esto, Salmos 20, y decía esto: nosotros no confiamos en carros, en caballos, nosotros confiamos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Algunos confían en sus carteras, algunos confían en lo que ellos conocen, algunos confían en sus conocidos, algunos confían en que alguien puede sacarlos adelante, pero nosotros solamente confiamos en el que nunca ha perdido una batalla. Y es por eso que debemos entender esto. No es con fuerza, repite conmigo, no es con fuerza. Mira lo que aparece en pantalla. No es con nada de lo que tú puedes hacer o tener, es con la presencia misma del Espíritu Santo. Es con la presencia misma que tú y yo podemos lograr cosas. Es con la presencia misma que tú y yo podemos salir del bache en que muchas de las veces quieres dejar tu pasado, pero no puedes dejar tu pasado porque quieres esforzarte tú mismo. En el primer capítulo hablé, aquí hay gente que va a un lugar donde es de Alcohólicos Anónimos, y los métodos son muy buenos, los métodos son muy buenos para dejar el alcoholismo, pero si no está el Espíritu Santo, vuelven a recaer. Igual, iglesia, nosotros has querido dejar tu pasado, pero nuevamente caes en la conformidad del pasado porque no le das oportunidad al Espíritu Santo de que verdaderamente trabaje en nuestras vidas. No es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Yo mismo he tenido que pedirle perdón al Espíritu Santo. Pastor, usted sí, yo mismo he tenido que pedirle perdón al Espíritu Santo. Yo crecí en una casa hogar, y en esa casa hogar yo le doy gracias a Dios porque nos llevaban a una iglesia donde la iglesia verdaderamente nos exigía que nos aprendiéramos versículos. Había una tabla donde aparecía tu nombre y aparecía mi nombre en asistencia, todas palomitas, 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 pero al lado de las palomitas había tachas. Y esas tachas era porque no me había aprendido el versículo de esa semana. Agradezco que esa iglesia me enseñó a leer. Agradezco que esa iglesia me enseñó a saber. Si tú lees una historia, te aseguro que en pocos minutos te alcanzo y sé qué historia estás leyendo. Te aseguro que si tú lees un pasaje, te puedo encontrar en dónde está el pasaje antes que tú lo encuentres. Pero yo le he pedido perdón al Espíritu Santo porque a causa de eso me he vuelto profesional muchas de las veces, porque sé dónde está y sé lo que dice. Y no he dependido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a pesar de tus capacidades, a pesar de lo que tú sabes, a pesar de lo que tú eres profesional, Él quiere estar contigo para que las cosas que tú sabes hacer las puedas magnificar y puedas llegar a más lejos. Tú y yo necesitamos entender que el Espíritu Santo siempre ha querido estar con nosotros. Los hombres que están en la Biblia, ellos estaban más descalificados que tú y que yo. Los hombres que están en la Biblia, que están en el salón de la fama en Hebreos capítulo 11, hay hombres asesinos y tal vez tú no has sido asesino. Hay hombres violadores y tal vez tú nunca violaste. Hay prostituta y tal vez tú nunca has sido una prostituta o un prostituto. Tal vez ellos estaban más descalificados, pero lo que los hace tener un común denominador de que ellos pudieron estar en el salón de la fama, ¿sabes qué es? La convivencia con el Espíritu Santo. ¿Qué nos hace diferentes tú y yo de ellos? La única diferencia es que ellos tenían hambre por el Espíritu Santo y tal vez tú tienes hambre o tal vez no tienes hambre, porque el hambre se demuestra, así como decía el salmista, desde que entras a la casa de Dios, entrad por sus puertas, ¿qué? ¿Con acción de qué? Y tú y yo debemos entender esto. Hay un hombre, un predicador llamado Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto: vaya, que Dios nos envíe pobreza, que Dios nos envíe falta de medios y nos quite el poder de hablar si es necesario y nos ayude solo a tartamudear, si con ello tan solo podemos obtener la bendición. Vaya, deseo ser útil a las almas y todo lo demás puede ir a donde tenga que ir. Pastor, ¿qué significa eso? Lo que está diciendo Charles Spurgeon, este predicador, está diciendo: si Dios me tiene que quitar todo, para así puedo voltear mis ojos al cielo, que me lo quite. ¿Estás dispuesto a decir eso? Si Dios tiene que quitarme todo con tal de depender del Espíritu Santo, que me quite todo. Porque ¿sabes qué?
si Él me quita todo, pero estando con Dios, en un chasquido de dedos me puedo levantar nuevamente de la ruina y estar arriba. El ser humano tiene miedo a perder muchas de las cosas que son temporales y se afana por lo temporal y descuida lo que es eterno. La comunión con el Espíritu Santo es lo más importante. No, pastor, tengo que levantarme para el sustento cotidiano. Sí, nos levantamos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si tú y yo tuviéramos comunión con el Espíritu Santo, te aseguro que lo que anhela tu corazón, Él te indicaría y te llevaría para que lo pudieras obtener de la manera más rápida. Repite conmigo: necesito depender del Espíritu Santo. Ahora dilo como verdaderamente lo necesitaras: necesito depender del Espíritu Santo. Así como dependemos del aire, así como dependemos de la comida, así como dependemos de las cosas que a veces nos afanan, la dependencia del Espíritu Santo es más importante que todo eso. Juan capítulo 3, verso 30. Juan el Bautista lo pudo entender porque él decía, cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a decirle: oye, encontramos a alguien que está sanando, alguien que está haciendo esto, alguien, es correcto lo que él está haciendo. Juan lo entendió y dijo: es necesario que yo mengüe y que Cristo ¿qué? Cuando tú llegamos a decir eso, es necesario que el Espíritu Santo transforme esta vida para que ya no conozcan a Roy, para que conozcan quién vive en Roy. ¿Sabes por qué los primeros cristianos les llamaron cristianos en Antioquía? En la manera en que ellos vivían, en la manera que ellos se comportaban, porque ellos vivían como pequeños Cristos y por eso los llamaron cristianos. Porque decían: ahí va un verdadero cristiano, se comporta como Cristo, habla como Cristo, vive como Cristo, habla como Cristo. Solamente eso sucede cuando tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas iglesias que solamente buscan entretenimiento, pero no buscan el movimiento del Espíritu Santo. Mucho entretenimiento, pero nunca buscan el movimiento del Espíritu Santo, porque buscar el movimiento del Espíritu Santo es hacer que tú te incomodes. El movimiento del Espíritu Santo no es la chiripiorca que a veces les pega a algunos, o la garrotera. El movimiento del Espíritu Santo no es que balbucees cosas. El movimiento del Espíritu Santo no es que caigas para enfrente o para atrás. El verdadero movimiento del Espíritu Santo es cuando puedes ver a tu cónyuge o puedes ver a tu amigo que tal vez era alguien que dañaba su vida o dañaba a alguien más, y puedes ver una transformación total. Y puedes decir: wow, te conocí drogadicto, ahora eres cuerdo y eres honesto y eres leal a ti y a tu familia. Ese es el verdadero movimiento del Espíritu Santo. No me malentiendas. No estoy diciendo que lo demás no es que el Espíritu Santo no lo pueda hacer. Pero he visto infinidad de veces, tengo 28 años de cristiano y he visto de todo. He visto que gente se mueve por la emoción, llega a su casa y sigue siendo la misma persona o peor. Mi pregunta es esta: ¿el Espíritu Santo está ahí? No, porque cuando está el Espíritu Santo hay un cambio. Hay un cambio. Repite conmigo: no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. No es cuánto te esfuerces en dejar las cosas que le agradan a Dios, es la convivencia con el Espíritu Santo que vas a dejar de hacer las cosas. No te vas a dar cuenta cuándo. Nadie te va a tener que decir algo, tú mismo los vas a dejar. Yo te he puesto como ejemplo, muchas veces yo era maldiciente, era alburero y aún así iba a la iglesia. Y una ancianita me dijo: no te preocupes, solamente no dejes de congregarte. Y cuando menos pensé, ya ni era alburero ni era grosero, y todo lo que me decían sabía que era para mi bien. Cuando alguien te dice cosas de la palabra de Dios y lo tomas a mal, entonces quiere decir que el que habita dentro de ti no es Espíritu Santo, porque cuando la palabra te confronta, el Espíritu Santo dentro de ti se regocija. Y cuando te molesta, es alguien que habita ajeno, que no le gusta la palabra de Dios. Repite conmigo: no es con fuerza,
La iglesia primitiva tenía dos cosas. La iglesia primitiva, la primera iglesia de los discípulos, la primera iglesia que los discípulos empezaron a levantar de acuerdo al conocimiento que Dios les había dejado, tenían dos principios: comunión y servicio. Repite conmigo: comunión y servicio. Comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es saber que tú llegaste, que tú viniste, y saber que tú eres parte de esto. Comunión no es, pues voy a la iglesia Palabra de Vida. No, es venir a la iglesia Palabra de Vida y saber quién es tu hermano en Cristo. ¿Cierto o no? Eso es comunión. Te aseguro, y yo soy el primero, te aseguro que si te preguntara a alguien cómo se llama, ni sabes cómo se llama. Y no es que estemos mal de ser una iglesia grande. Qué bueno que vamos a ser una iglesia grande, pero necesitamos tener comunión. La iglesia primitiva, el primero fueron 3,000, después fueron 5,000, fueron 8,000, y ya tenían comunión entre ellos. Sabían sus necesidades, se conocían, tenían comunión y tenían servicio. Y necesitamos nosotros entender eso, que si tú y yo tenemos relación con el Espíritu Santo, te debe de interesar quién está la persona que está delante de ti y está detrás de ti. ¿Quién es la persona? Te aseguro que la persona que está del lado tuyo, a veces ni sabes cómo se llama. Repite conmigo: comunión. La comunión es lo que nos hace saber que somos hermanos en Cristo. La comunión es lo que nos hace ser empáticos unos con otros. Aquí no hablamos de estatus social, aquí no hablamos de estatus económico, aquí no hablamos de quién es más, quién es menos, quién es güero, quién es negro, quién es azul, quién es morado. Aquí todos somos hermanos en Cristo Jesús. Eso es la comunión, saber que unos a otros nos interesamos. Pero cuando no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, siempre va a haber esa pequeña semilla de que yo soy superior al que está a mi lado. Pablo decía de esta manera: que ninguno de nosotros tenga más alto concepto que el que debe de tener. O sea, que todos somos iguales. Repite conmigo: todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Puedes tener las posesiones más grandes de este país, puedes tener las credenciales más grandes de este país, pero delante de Dios las credenciales y lo que tengas, nada de eso funciona. Todos somos iguales delante de Dios. Y eso nosotros debemos fomentar, la comunión. Mira, la iglesia primitiva, lo que me encanta de la iglesia primitiva es que ellos fomentaban, número uno, la oración. La oración es algo que practicaba la iglesia una y otra vez. No levantes la mano, pero te aseguro que muchos de nosotros no nos gusta orar. Levanta la mano si a ti te cuesta orar. Pero muchos de nosotros no nos gusta orar. A muchos de nosotros nos cuesta orar. Pero los primeros discípulos, lo que tenían ellos, que les encantaba orar. Pastores no tenían nada que hacer, pastores ellos no tenían trabajo, ellos no tenían negocio, claro, pero sabían que lo más importante era tener comunión con aquel que les daba las cosas. Porque si tú y yo hoy despertamos y Dios a Él le place cerrarnos un poquito la válvula del oxígeno, te aseguro que voltearíamos nuestros ojos hacia el cielo y diríamos: Señor, te necesito. Pero como despertamos sanos, despertamos bien, a veces ni nos tomamos el tiempo de platicar con Él. La oración es importante. En Hechos capítulo 1, escucha esto: Hechos capítulo 1, verso del 1 al 2. Capítulo 1, capítulo 2. Los discípulos oraban aún y cuando no recibieron la promesa del Espíritu Santo. Aún y cuando el Espíritu Santo no descendía sobre ellos, ellos estaban orando. ¿Sabes por qué descendió el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que ellos estaban juntos, unánimes y en oración. La oración te abre puertas, la oración acelera los tiempos, la oración mueve la mano de nuestro Dios. Y necesitamos tú y yo orar. En Hechos capítulo 8, escucha esto: Hechos capítulo 8, verso 29. El Espíritu Santo le habló a Felipe para que Felipe fuera con una persona que estaba en un carruaje leyendo el libro de Isaías, pero él no entendía el libro de Isaías. ¿Quién le habló a Felipe? No un profeta, no un pastor, no un maestro. ¿Quién le habló a Felipe? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere interactuar contigo y Él quiere darte a conocer lo que tú y yo tenemos que hacer.
Y Felipe subió al carruaje y le empezó a explicar el libro de Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dice: no entiendo, porque no hay nadie quien me explique. Y entonces Felipe empezó a decirle: está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando de aquellos que crucificaron a Jesús, que lo tomaron como cualquier otro hombre, pero era el Hijo de Dios, y ellos lo crucificaron. Y entonces este hombre aceptó a Cristo en su corazón. En Hechos capítulo 10, versos del 19 al 20, el Espíritu Santo le habló a Pedro para que Pedro acompañara a unos hombres, porque había un hombre llamado Cornelio que era generoso con sus ofrendas, pero él no conocía a Dios y quería conocer a Dios. ¿Quién le habló a Pedro? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hablarte a ti. Levanta tu mano derecha conmigo y repite: el Espíritu Santo me quiere hablar a mí, en lo particular a ti. Quiere tratar contigo, quiere saber, quiere que tú sepas cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Hay un plan y hay un propósito por el cual estamos en esta tierra. No todos podemos tener plataforma, no todos podemos ser visibles. A veces podemos estar tras bambalinas, pero es más en lo que haces, porque Dios quiere tenernos cada uno en la posición correcta. Pero no vamos a saber dónde está nuestra posición si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, verso del 2 al 4, el Espíritu Santo les dijo a los discípulos que apartaran a Bernabé, a Saulo, para el ministerio. ¿Quién les dijo? El Espíritu Santo. Repite conmigo: el Espíritu Santo es la persona que fue dejada aquí en la tierra, y es la persona que tengo que tener comunión con Él. El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20, el Espíritu Santo le habla a Pablo. ¿Quién le habla a Pablo? ¿Y sabes para qué le habla? Le dice: Pablo, es necesario que sufras. Vas a sufrir cárcel, te van a apedrear, vas a morir, casi morir, vas a naufragar. Pero no te preocupes, lo estás haciendo para llevar el evangelio. A nadie quiere escuchar eso. Hoy todos en día queremos pagar para que alguien nos hable lo bueno. Tendrás una casa, tendrás un terreno, tendrás esto, te levantarás. Pero ¿sabes por qué a veces nos vamos tras fábulas? Porque no le damos oportunidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tratar contigo personalmente, porque el Espíritu Santo conoce la profundidad del corazón de Dios. Yo no conozco la profundidad de Dios, y aunque Dios pueda hablarme, muchas de las veces mis emociones intervienen y me puedo emocionar y te puedo decir algo transversado y equivocado, de lo cual Dios no te está hablando. Te lo he dicho infinidad de veces: tú como papá terrenal no le puedes dar algo a tu hijo sin antes su conducta es regenerada, ¿cierto o no? Tú no le vas a dar una tarjeta de crédito y un Mustang si tu hijo es rebelde, a menos que seas un mal padre. Cuando tú le das todo a tus hijos es porque no eres un buen padre, no los amas. Sí, porque yo no tuve, no los amas. Porque cuando tú les das todo, los estás haciendo caprichosos. Lo mismo, nuestro Padre Celestial no nos da todo porque sabe que nos vamos a encaprichar cuando nos da. Y el Espíritu Santo quiere hablarte a ti. Repite conmigo: el Espíritu Santo quiere hablarme a mí. Claro que yo creo que Dios utiliza hombres. Claro que yo creo que Dios utiliza personas. Claro que yo creo, yo he visto. Pero cuando Dios utiliza hombres, nunca te va a decir lo que tú quieres escuchar, te va a decir lo que Él quiere transformar en tu vida. El Espíritu Santo quiere hablarte a ti. Para eso necesitamos tener comunión con Él. Escucha esto: la oración abre el camino para que tú y yo tengamos una comunión más profunda con Dios. Por eso es necesario orar. Repite conmigo: es necesario orar. Nuevamente: es necesario orar. Ahora dilo de tal manera que lo creas: es necesario orar.
Como pastor, a veces a mí me da tristeza que cuando convocamos a la oración parece que todos le huyen a la oración. Parece que la oración da roña, parece que la oración te roba el tiempo. No, la oración apartarás un tiempo, pero no es un tiempo perdido, es un tiempo dedicado para conocer al Espíritu Santo y a nuestro Dios mismo. Es un momento donde tú y yo podemos ver que Dios está interesado más en ti de lo que tú estás interesado en Él. Está interesado en darnos todo lo que tú y yo anhelamos, pero a su debido tiempo. Muchos queremos respuesta y soluciones a nuestros problemas, pero no queremos pagar el precio de la oración. Señor, contéstame. Señor, resuélveme. Señor, hazme esto. Señor, por favor, ¿por qué no? Pero ¿te tomas un tiempo para conocer al Espíritu Santo? ¿Te tomas un tiempo para escuchar lo que Él quiere decir? ¿Te tomas un tiempo para leer este libro que para muchos es aburrido porque no tiene nada de monos o de algo? La oración es sacrificar tus cosas. La oración es sacrificar muchas veces tu tiempo tan valioso para conocer más a aquel que está más interesado en darte las cosas. Por eso Dios le habla a este hombre llamado Zorobabel. No es con fuerza, no es con ejército, sino que es con la presencia misma de mi Espíritu Santo. No podemos, escucha iglesia, muchos de nosotros, yo he ido a congresos, yo he ido a lugares donde se dice va a haber avivamiento. De hecho muchos, escucha esto, muchos dicen vamos a hacer una reunión de avivamiento. No puede haber avivamiento si tú no conoces al Espíritu Santo. No puede haber avivamiento. Tú debes de venir de la casa encendido. Aquí no te vas a encender. Muchos vienen a ver qué me predica el pastor, a ver qué me despeluca el pastor, a ver si me vuela el caspero hoy si el pastor. No, tú ya debes de venir encendido para que, así como dijo el salmista, voy a entrar por sus atrios con alabanza y con regocijo, porque ya tuve una experiencia con Dios en lo íntimo. Tú y yo no debemos orar por avivamiento. El avivamiento uno lo provoca solo. La intimidad con Dios, somos como carbones. Si tú eres un carbón apagado, te estás con uno que está ardiendo, vas y contagias y empiezas a arder los demás. Pero si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, nada de eso puede suceder. Por eso la iglesia, Jesús le habla a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, le dice: has olvidado tu primer amor. Está muy bonito todo lo que haces, pero has olvidado tu primer amor. Lo que le está diciendo: sí, está bien que eres una iglesia trabajadora, pero estás olvidando lo más importante, la llama de mi Espíritu Santo para poder hacer las cosas correctamente. La oración es más que un diálogo, es una señal de dependencia. ¿Qué tanto quieres depender de Dios? ¿Qué tanto quieres depender de Él? Por eso cuando el profeta Zacarías ve esta visión, ve el candelabro y ve el recipiente, lo que Cristo Jesús, lo que nuestro Dios, lo que el Espíritu Santo le quiere decir a Zacarías: ¿sabes por qué están los tubos pegados al árbol de olivo? Porque el olivo produce el aceite para que el candelero esté prendido. Mi vida tiene que estar pegada a Cristo Jesús. Mi dependencia tiene que estar en el Espíritu Santo. Repite conmigo: mi dependencia es el Espíritu Santo. Cuando tú no oras, le estás diciendo a Dios literalmente: este día no te necesito. Este día no eres importante para mí. Este día yo me las arreglo como yo sé. Este día yo tengo habilidades, dones y talentos, así que no te necesito. Cuando tú y yo no queremos orar, cuando tú y yo oramos todos los días, le decimos: Señor, gracias por los dones y talentos y habilidades, pero necesito de tu sabiduría, necesito de tu presencia, necesito de tu discernimiento, necesito de lo que tú ves y yo no veo. Escucha esto: fue en la oración y en el ayuno donde Moisés recibió los 10 mandamientos.
Fue en la oración y en el ayuno donde Eliseo hizo que no lloviera por 3 años. Fue en la oración y en el ayuno donde Cristo Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el desierto. ¿Cuántos quieren ser llenados del Espíritu Santo? Levanta tu mano. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Y te he dicho, orar el Espíritu Santo no es un buzón de quejas. El Espíritu Santo no es un buzón de sugerencias. El Espíritu Santo es para poder conocer más a Dios y que Dios podamos saber lo que Él está pensando de nosotros. Escucha esto. En oración es donde preparamos la atmósfera para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Yo no sé si te ha pasado esto, que cuando tú verdaderamente te metes en tu closet para orar, a solas con Él, yo no sé si ha llegado un momento donde dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Aquí hay algo extraño, pero refiriéndome de que hay una presencia que te hace sentir que alguien está escuchándote y que te está respaldando. Es cuando tú y yo buscamos a Dios en la oración. Por eso la Biblia dice, si me buscas en lo íntimo, en lo público, yo te recompensaré. Todos queremos recompensa en lo público, pero no queremos pagar el precio de buscar a Dios en lo íntimo. Porque en lo íntimo cuesta tiempo. En lo íntimo cuesta sacrificar muchas de las cosas que tú y yo tenemos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Ayúdenme a repetir la primera parte. 1, 2, 3. Vamos, iglesia. Filipenses capítulo 4. La primera parte. 1, 2, 3. Ahora dile que está a tu lado. Por nada te afanes. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Y Pablo estaba en arresto domiciliario. Pablo ya había pasado cárcel. Pablo ya lo habían desnudado y lo habían puesto en cepos, y él oró y el poder de Dios se manifestó. Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, me encanta la carta a los filipenses porque es la carta más amorosa a una iglesia que ha pasado infinidad de cosas, y le está diciendo a la iglesia, no se afanen por nada. Repite conmigo, no me afanaré. Nuevamente, no me afanaré. Pablo le está diciendo, no se afanen. Como un hombre que ha pasado y está pasando situaciones complicadas puede levantarse y decirle a la gente y a la iglesia, no se afanen por nada? Solamente un hombre que ha vivido y ha podido disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Porque yo me he afanado, yo he hecho hasta lo imposible humanamente, me he frustrado, me he amargado, y me he dado cuenta que tan solo meterme en lo privado, Dios responde, y responde bien. Por eso Pablo dice, no se afanen por nada. En todo, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Vamos, iglesia, ¿mediante qué? Oración y súplica. ¿Qué es oración? No solamente es una charla, es donde tú hablas y dejas que Dios hable a tu corazón. Mediante oración y súplica. Súplica no solamente es balbucear, súplica es clamar de lo profundo de tu corazón. A mí me entristece muchas de las veces que en una iglesia que a veces decimos que conocemos a Dios, cuando alguien te dice ora, parece que te cierran la boca. No sé si te da vergüenza o pena, o escuchas a Satanás que te cuchichea. ¿Para qué oras? ¿Para qué abres la boca? ¡Qué ridículo! Déjame decirte algo. El espíritu que verdaderamente clama por Dios es como aquel venado que está en el desierto, que clama por agua, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos de clamar, debemos de orar, debemos platicar. Y mira lo que sigue diciendo: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. ¿Con qué? Con queja. ¿Con qué? Con acción de gracias, por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que ha de venir o por lo que estés pasando. Te doy gracias porque todas las cosas ayudan para bien. Hay un plan y hay un propósito tuyo. Con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y mira lo que sigue diciendo: y la paz de Dios. ¿Y la paz de Dios qué va a hacer? Resolver tus problemas. ¿Y la paz de Dios qué va a hacer? Te va a traer respuesta de que Él va a hacer las cosas que tú le estás pidiendo. Es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que dice? ¿Y la paz de Dios qué?
guardará su mente y su corazón. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que el enemigo o de que alguien tú veas que no puede darte buen ejemplo, tú vas a mantenerte parado en la roca. Y aunque Dios no te responda, aunque Dios no te dé lo que tú le estás pidiendo, tú sigues teniendo paz en la mente para alabar y glorificar al nombre de nuestro Dios. Si vas a aplaudirle, apláudele a Él, porque es palabra del Señor. Paz no es la ausencia de problemas. Paz es saber que tengo problemas, pero Él está en mi barca. Dios nos lo prometió. Muchos de nosotros solamente queremos orar para que Él nos responda y nos dé lo que estamos pidiendo. Papacito, mamacita, muchas de las veces no te va a dar eso. Jesús mismo oró intensamente para que cambiara la voluntad de Dios, y su Padre, nuestro Padre, no la cambió. Pablo oró 3 veces intensamente para que se le haya quitado el aguijón, y Dios no lo quitó. Nosotros estamos equivocados. Pensamos que nosotros somos más que ellos. Yo no sé quién te haya enseñado eso, pero la Biblia no me dice eso. Lo que la Biblia me dice es que yo le exprese lo que yo anhelo, lo que yo deseo, y Él, su voluntad, contestará sí, no o espera. Repite conmigo: es la comunión con Dios, donde yo sabré qué es lo que tiene planeado para mí. ¿Tú crees que Pablo le encantó escuchar cuando el Espíritu Santo, cuando él estaba orando y el Espíritu Santo le dijo: Pablito, ¿qué crees que me dijo Dios? No lo sé. Vas a sufrir cárcel, te van a encerrar, te van a golpear, no vas a sanar, pero todo va a ser para que Dios se glorifique. Hemos sido llamados a conocer al Espíritu Santo, y la paz de Dios, que sobrepasa por todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El que no ora por nada se afana por todo. El que ora por todo se afana de nada. Si nosotros oramos a Dios, las cosas que tú ves complicadas, te darás cuenta que Dios tiene todas las cosas en control. Amén. Dios tiene todas las cosas en control. A Él no se le escapa nada. Y aunque tú veas que te está lloviendo sobre mojado, a Él no se le escapa nada. Aunque tú sientas que el agua te está llegando al cuello, a Él no se le escapa nada. Muchas veces Dios te va a permitir que entres en el fuego. Dios no evitó el horno de fuego para los jóvenes que estaban delante de una imagen para que se inclinaran. Dios no evitó el problema. Dios dejó que se metieran en el problema, ¿cierto o no? Dios dejó que estuvieran en el fuego, pero no los dejó solos en el fuego. ¿Y sabes cómo puedes tú decir, como estos jóvenes: no importa si Dios no me salva, no importa si Dios no me sana, no importa si Dios no me da lo que yo quiero, Él seguirá siendo Dios cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo? Pero cuando no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, todos pensamos que todo lo bueno, y si estamos lo malo, entonces no. Dios a veces también permite lo malo para que nosotros dependamos solamente de Él. Y eso es tener comunión con el Espíritu Santo. La oración me conecta al árbol de la vida. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Me conecta para que yo pueda llevar mucho fruto, y no fruto de lo que yo hago, el fruto de lo que Él quiere que yo sea. Hay diferentes tipos de oración. Y la Biblia dice que oremos en todo tiempo, ¿cierto o no? Para aquellos que leen Biblia, dice que oremos en todo. Pastor, entonces no trabajo. Pastor, entonces no voy a la escuela. Pastor, entonces ¿quiere que Dios que todo el tiempo esté orando? Hay varios tipos de oración. Hay una oración que se llama reflexiva. ¿Cómo es esa, pastor? Que aunque yo esté trabajando, estoy pensando en mi mente y estoy recitando lo que Dios dice en su palabra. Muchas de las veces yo no puedo estar orando en público porque tengo personas que tengo que ponerles atención, pero dentro de mi corazón y de mi mente estoy diciendo: Señor, te doy gracias porque yo sé que me vas a dar una palabra. Señor, la Biblia dice que tú disciernes los corazones. La Biblia dice que tú conoces los pensamientos. Así que te pido, Señor, que lo que le voy a decir sea tu palabra y no mis emociones.
No sé si te ha pasado que a veces vas manejando. Mira, a mí me encanta manejar, me encanta, ya sea de día o de noche, me encanta manejar en carretera. A veces llevo copilotos y los copilotos saliendo de Matamoros se me duermen. Pero en el transcurso del camino voy orando reflexivamente y voy diciendo Señor, y cuando menos pienso estoy orando, y cuando menos pienso estoy agradecido con Dios, y cuando menos pienso yo digo Señor, me has dado tanto que a veces yo me desconecto de ti tan fácilmente. Yo no sé si te ha pasado. Son oraciones reflexivas, pero hay oraciones que son expresivas y son esas las que Dios quiere escuchar. Dios te dio una boca, Dios te dio una lengua, no solamente para gritarle a aquel que te hace daño, no solamente para gritarle a tus hijos, para gritarle a tu esposa o tu esposo, es para clamar al Rey de Reyes. Jeremías capítulo 33 verso 3 dice: clama a mí, ¿yo qué? Y te enseñaré qué, cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Pero es en el clamor. Ana estaba clamando por un bebé, porque Penina, esa mujer Penina, podía tener hijos y Ana no podía tener hijos. Así que estaba delante de la presencia de Dios y dice: Señor, ten misericordia de mí. Mira, Penina me avergüenza, yo no puedo tener hijos, quiero tener hijos. Y Dios le dio un hijo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que anhelas tú? Pero debemos de orar y debemos conectarnos con la presencia del Espíritu Santo. Orar es lo que tú y yo necesitamos. Escucha esto: la oración acelera los tiempos y la oración mueve la mano de Dios. La oración acelera los tiempos. ¿Quieres que los tiempos se muevan más rápido? ¿Quieres que Dios mueva su mano? Entonces conoce a Dios a través de la oración. Yo no sé si tú conoces a un pastor llamado Andrés Corso. No sé si lo conoces, levanta tu mano si lo conoces. Es un pastor de la iglesia En Lugar en Su Presencia. Es un hombre también que falla como tu pastor. Dios lo ha usado grandemente, pero también es un hombre que falla. Y él por 15 años, todos los martes y los jueves comenzaban su oración. Y él cuenta en su testimonio que por 15 años solamente él, a veces su esposa y a veces sus hijos, porque también a ellos se les pegaba las sábanas para poder ir a orar. Pero por 15 años, jueves y martes, a las 5 de la mañana, orando en el lugar de reunión. De la noche a la mañana, después de 15 años, se reúnen más de 4,000 personas a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana a orar. ¿Cómo sucede eso cuando alguien tiene hambre por la presencia de Dios? Como pastor me da vergüenza, pero yo siempre te he dicho que tienes un hombre que siempre te va a hablar desde su vulnerabilidad. No tienes un hombre que presume ser súper santo. Tienes un hombre que intenta todos los días mostrarte un buen ejemplo a través de las Escrituras. Y yo le dije: Señor, si tengo la valentía de levantarme a las 4 de la mañana para a las 5 de la mañana estar en el gimnasio, perdóname porque tal vez mis prioridades las he cambiado. Si tengo el poder de levantarme a las 4 de la mañana para a las 5 estar en el gimnasio, le gano al negocio antes que abra. Llego 15 minutos antes. ¿Cómo no poder dedicarle esas horas a aquel que me da la vida, la salud y todo lo que tengo? Si tú te levantas muy temprano para no perder el vuelo, cuando tu vuelo sale a las 5 de la mañana, ¿por qué no te levantas para agradecer al Rey de Reyes? Es que estoy muy cansado, pastor, usted no sabe. No, yo sí sé. Pero la Biblia me enseña que Él da fuerzas al cansado. La Biblia me enseña que Él renueva las fuerzas como las del búfalo a aquel que lo busca. La Biblia me enseña que cuando tú buscas la presencia de Dios, acelera los tiempos, y lo que parece imposible para ti es posible para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Te aseguro que si alguna organización te dijera que te va a dar un cheque a las 5 de la mañana, solamente a las 5, no dormirías. Estarías formado desde un día anterior, como muchos hacen con el Black Friday, Viernes Negro. Algunos hacen campaña, casas de campaña por recibir las ofertas. Esto es más que una oferta. Este es un regalo gratuito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vas a aplaudirle, apláudele fuerte a Él. Aquí está mi esposa, no me va a dejar mentir. ¿Cierto o no, amor? Como un relojito todos los días a las 4 de la mañana. Como un relojito a las 4:30 saliendo de mi casa para ir a un gimnasio. ¿Cómo no puedo dedicarle a Dios mi gran tiempo, que es para conocer su presencia? La iglesia primitiva no solamente tenía la oración. La iglesia primitiva también escudriñaba las escrituras. Repite conmigo: escudriñaba las escrituras. Nuevamente, escudriñaba las escrituras. Iglesia, amigos que vienen por primera vez o personas que son simpatizantes de esta iglesia, esta persona que está aquí enfrente no quiere que tú seas ignorante. Te lo he dicho infinidad de veces: cómprate una Biblia. ¿Cómo puedes comprarte un pantalón de $150 si no te estoy criticando? Si lo puedes hacer, hazlo. Y no puedes comprar una Biblia de $3. ¿Cómo puedes darte un gusto de un plato de 1,000 y algo de pesos y no puedes comprar una Biblia de 150 pesos? No le hallo sentido. No, pastor, es que ahí nos volvemos codos todos. Pero la iglesia primitiva, ¿sabes por qué no era engañada tan fácilmente? Porque escudriñaba las escrituras. Porque el Espíritu Santo les daba la capacidad de poder interpretar las enseñanzas de las escrituras. El Espíritu Santo no solamente le habla al pastor para poder darte a conocer lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo quiere tratar contigo para que puedas entender lo que dice la Biblia. No tengo nada contra ellos, pero la iglesia católica, cuando empezaba a formarse la iglesia católica, dijeron que solamente los sacerdotes podían interpretar la Biblia. Y por eso muchos les llenaron la cabeza que con ciertas cosas podían sacar a sus familias del purgatorio. Necesitabas pagar, hacer esto y hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Haga esto y será perdonado. No, eso era mentira. Eso es mentira. Tú estás en una iglesia donde tu pastor no quiere que tú seas ignorante. Tú quiere que tú puedas aprender y sepas lo que dice la Biblia, para que cuando venga un lobo vestido de oveja no te robe y tampoco te muevas de tus convicciones. A veces nosotros que tenemos tiempo en el evangelio no leemos su palabra, nos vamos sobre solamente una cosa y no leemos toda la Biblia y nos movemos porque no conocemos las escrituras. Conocerás la verdad y la verdad, ¿qué dice? Te hará libre. Y los primeros apóstoles que empezaban a hacer la iglesia oraban, tenían comunión, pero leían las escrituras. Repite conmigo: el Espíritu Santo revela lo que dice las escrituras. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10 al 12 dice: pero Dios nos la reveló. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Está diciendo Pablo, nosotros no sabíamos lo que estaba diciendo, pero el Espíritu Santo nos da a conocer lo que está diciendo aquí para dárselo a ustedes y ustedes también puedan conocerlo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino solamente ¿qué? El Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcan lo que Dios nos ha dado. ¿Qué? ¿Nos ha dado qué?
¿Nos ha dado qué? ¿Y por qué a veces tú tienes que pactar para conocer la voluntad de Dios? ¿Y por qué a veces tú tienes que, alguien te dice ven a dar una ofrenda, y vienes a dar una ofrenda, hoy necesitas hacer esto, y nosotros ahí vamos de bobos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos relación con el Espíritu Santo. Porque todo es gratuito. Repite conmigo, todo es gratuito. Nuevamente, todo es gratuito. Por eso cuando tú vienes a esta casa, yo siempre te digo que es voluntario lo que tú y yo hacemos. Porque cuando tú experimentas el poder de Dios, cuando tú experimentas los principios bíblicos, los haces voluntariamente y nadie te forza. Lo único que te estoy enseñando son principios bíblicos para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y si tú lo pones en práctica, a ti te va a ir bien, no a mí, a ti. Estás en una iglesia que a tu pastor le interesa tu vida, pero si a ti no te interesa, yo no puedo hacer nada. Por eso te digo, cómprate una Biblia. Pastor, usted está allá en la era de los dinosaurios. No, la Biblia sigue siendo la misma. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Pero mis palabras siempre permanecerán, estarán ahí para cumplirse al pie de la letra. No hay ninguna tilde ni un punto que no deje de cumplirse. Escucha esto. Si me puedes ayudar en pantalla a poner el slide que sigue. El que sigue. El que sigue. Tú estás en una iglesia. ¿Me ayudas por favor? 1, 2, 3. Aquí no solamente el ungido de Jehová. Tú tienes la capacidad de poder saber lo que Dios está pidiendo a tu corazón. Y tienes la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y dejar de estar escuchando fanfarronerías de personas que solamente manipulan, y nos dejamos llevar. Si tan solo conociéramos al Espíritu Santo, si tan solo lo conociéramos. Ahora, la iglesia primitiva no solamente oraba. La iglesia primitiva no solamente escudriñaba las escrituras. La iglesia primitiva servía en la obra del Señor. Comencé diciendo que todos tenemos dones y habilidades. ¿Alguien puede ser honesto esta mañana y levantar su mano y saber que tiene dones y habilidades y talentos? Levante su mano si tú sabes que tienes dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado. Gracias. Y si no lo sabes, Dios te ha dado dones y talentos. El hecho que tú sepas hacer algo es un don que Dios te dio. Voy a agarrar de ejemplo al doctor que está aquí. Tú tienes la capacidad de poder diagnosticar algo simplemente analizando a la persona. Yo, si veo a la persona, le puedo sugerir otra cosa y se me muere. Tú no. Tú tienes ese don y ese talento de poder observar. Eso te lo ha dado Dios. Muchos tienen dones y aquí habilidades que Dios, pero Dios quiere que tú lo uses para su obra. Repite conmigo, Dios quiere que mis dones y talentos los utilice en su obra. Donde Dios está obrando, donde Dios está trabajando, no donde tú quieres. Muchos de nosotros queremos plataforma, pero Dios no te ha dado plataforma. Muchos de ustedes a veces no quieren practicar sus dones porque no me veo, porque nadie me aplaude. No, no se trata de eso. Se trata de que Él se lleve la honra. Se trata de que Él se lleve la gloria. Yo solamente sirvo donde Dios me pone. A veces nadie te va a aplaudir, a veces nadie te va a dar las gracias, a veces nadie ni te va a fumar, pero estás haciendo y practicando lo que Dios puso en tus manos. Yo no quería estar aquí. Hermano, mi esposa lo sabe. Yo no quiero estar aquí. Porque estar aquí es una responsabilidad. Porque estar aquí es una responsabilidad para mí, ser ejemplo para ti y para tus hijos. Muchas de las veces te voy a caer gordo. Es más, a lo mejor te caigo gordo. Muchas de las veces ni me vas a tener en tu grupo.
porque no compagino con lo que tú piensas. Pero yo no estoy para compaginar con lo que tú piensas. Yo estoy para decirte verdades espirituales. Pero sé que Dios me ha puesto aquí, y los dones y talentos que Él me ha dado los tengo que ocupar aquí y donde quiera que Él me ponga. Por si no sabías que tienes dones y talentos, quiero dártelos a conocer. Romanos capítulo 12 verso 8, mira lo que dice. Si tu don consiste en animar a otros, ¿qué dice? ¿Qué dice? Anímalos. Si tú sabes que sabes animar y llegas en una situación, oye, ¿cómo estás? No, pues mira, la estoy pasando así muy mal. No, no te preocupes, mira, Dios está contigo. Mira, tú te vas a levantar y sale levantado como Rocky. Es porque tienes el don de animar. A veces tú no te has dado cuenta que tienes ese don. Donde llegas, todo el ambiente se transforma. Tienes el don de animar. Si tu don es dar, ¿qué dice? Si tu don, porque aquí hay personas que tienen el don de dar, hazlo con generosidad, no lo hagas tacañamente. Si Dios te bendice abundantemente, hazlo abundantemente, porque eres un río, porque un lago apesta su agua, pero un río bendice mucha gente. Por eso la Biblia dice que cada uno dé conforme propuso. Dice que el generoso será reconocido por sus generosidades. Y Pablo está diciendo, tienes el don de la generosidad, sé generoso en lo que vas a dar. Palabra de vida, déjame decirte, se sostiene. Palabra de vida se sostiene si cada uno de los que estamos aquí fuéramos generosos con Dios. Ya tuviéramos nuestro terreno, ya tuviéramos nuestro edificio, ya hubiéramos cambiado las bocinas, ya tuviéramos aires nuevos. Pero déjame decirte, del 100% de la iglesia solamente el 45% diezma y ofrenda. Y doy gracias a Dios por esos generosos, porque saben dar generosidad. Repite conmigo: si soy generoso, necesito dar generosamente. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¿qué dice? Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, que lo hagas ¿cómo? No dice que lideres, dice que lo hagas con responsabilidad. Si tú sabes que Dios te ha llamado a ser un líder, deja de fanfarronear y deja que el Espíritu Santo utilice tu vida, porque estar enfrente de algo se requiere responsabilidad. Por eso ten cuidado cuando tú quieres algo. Si no eres ejemplo donde haces las cosas, ten cuidado, porque esas personas algún día verán cuando estás haciendo equivocadamente, y todo lo que estás construyendo como los naipes se va a caer. Tu veracidad. Una vez me dijo el pastor, y eso lo tengo muy presente, y a veces se lo digo a los músicos: cuando la gente te ve, si puedes pero cuando a ti te toca estar sin hacer nada, es ahí donde tú debes demostrar lo verdaderamente que Dios ha puesto en tu vida. Y me da tristeza que muchos pudieran estar presumiendo lo que cuando están ocupados en algo, pero cuando a ellos les toca adorar a Dios, parecen árboles inertes. Entonces, ¿solamente quieres aplauso de la gente? ¿Quieres reconocimiento? ¿O quieres verdaderamente conocer a Dios? Que el servicio no se trata en que la gente te vea. El servicio es cuando aún no te ve la gente, pero sabe que estás adorando al Rey de Reyes. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el corazón bondadoso, que es casi lo mismo con generosidad, yo vengo y le doy a Vianey: mira, Vianey, sé que estás pasando por una situación, pero no lo canto a los cuatro vientos, decir: yo ayudé a Vianey, yo ayudé a Vianey. No, nadie lo sabe, que no sepa tu mano derecha ni lo que hace tu mano izquierda. A su debido tiempo Dios te va a exaltar y la gente va a saber lo que has hecho, pero tú no necesitas cantarlo a los cuatro vientos.
Creo fielmente, y termino con esto, que todos aquí tenemos dones y talentos. Ahora sí te pido honestamente, levanta tu mano si tú sabes que tienes un don y talento. Bájala. Pero pastor, usted no me deja servir. No me malentiendas. La Biblia dice que para aquellos que servían la mesa necesitaban estar llenos del Espíritu Santo, ser de buen testimonio y que conozcan las Escrituras. Simplemente para servir las mesas. Por eso en Palabra de Vida te ponemos el proceso de formación, porque es un coladero donde tú te vas a dar cuenta si verdaderamente tu corazón es para servir al Rey de Reyes o para servir a tus propósitos. Por eso muchos en el proceso de formación dicen zafo, porque están viendo que simplemente quieren servir para sus propios intereses y no para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cada uno que tú has visto que ha levantado sus manos tiene dones y talentos tuyos. Yo te pido, Señor, que tú los utilices a ellos donde quiera que estén, pero no para darse a conocer a ellos, sino para que puedan ver a Cristo Jesús en sus vidas. Espíritu Santo, perdónanos si en estos días o en los días pasados, Señor, hemos dependido de nuestras propias fuerzas, sabiendo que tú conoces la profundidad de nuestro Padre y aún así te hemos ignorado. Perdónanos si estamos esperanzados en que alguien más venga y me hable de lo que tú tienes destinado para mí, cuando tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que me habla a mí y me dice exactamente lo que yo necesito entender y saber. Espíritu Santo, dale la capacidad a cada persona que cuando abra la Biblia se le ilumine, se le revele, se le muestre lo que tú quieres hablarle a cada uno, y que pueda alinear nuestra mente y corazón a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en una iglesia donde todos los días intentamos aprender de tu palabra y practicar tu palabra. No somos perfectos, pero todos los días tomamos la valentía de aceptar cuando nos equivocamos, Señor, y pedir perdón delante de las personas y no escudarnos en excusas baratas, Señor. Yo te pido, Señor, que si te hemos ignorado, Espíritu Santo, no te entristezcas y nos des una oportunidad nuevamente de conocerte en profundidad, de relacionarnos contigo desde la mañana hasta el atardecer, de que cuando nos equivocamos pedirte perdón y dejar que tú nos llenes de fuerza y que tu sabiduría fluya en nuestras vidas, para nosotros mismos, para nuestras familias y para las personas que nos rodean. Tu palabra es muy clara, Señor, que cuando nos relacionamos más contigo podemos conocer tus pensamientos, Señor, y tus pensamientos siempre han sido buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. No hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu hemos recibido. Y tú eres una persona que está dentro de nosotros, está a nuestro lado, enfrente y atrás, sobre nosotros. Y tu palabra dice que tu presencia va delante de nosotros en donde quiera que vayamos. No dejes a nadie sin hablarle, y que podamos escucharte. Y si tomamos la decisión equivocada, que no podamos culpar a nadie, podamos tomar nuestra responsabilidad y saber que a todos los que estamos aquí, los que nos miran en las redes sociales, tenemos la oportunidad de escuchar y de que tú trabajes en nuestras vidas. Gracias te damos. Pongo en tus manos esta hermosa congregación. Pongo en tus manos los que no pudieron venir. Pongo en tus manos aquellos que prefirieron tal vez algo pasajero
y dejarlo eterno, Señor. Pongo en tus manos las personas que próximamente vamos a invitar. Pongo en tus manos las personas que van a llenar esos lugares vacíos. Pongo en tus manos, Señor, todas las personas que van a llenar los auditorios, Señor. Pongo en tus manos todas las personas que van a ser ejemplo para esas personas. Pongo en tus manos, Señor, a tu iglesia, Palabra de Vida, para que tú, Señor, sea el que sea el sostenimiento, sea la roca, sea nuestra bandera, sea nuestro estandarte, sea nuestro alto refugio. Ese eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.